Pasamos al Evangelio de hoy, hermanos y hermanas. Escuchen entonces la explicación de la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata, lo sembrado en su corazón. Eso es como lo sembrado junto al camino. Lo sembrado en terreno pedregoso es el que escucha la palabra y la recibe enseguida con gozo, pero no tiene raíz y es inconstante. Llega la tribulación o persecución por causa de la palabra e inmediatamente falla. Lo sembrado entre espinos es el que escucha la palabra, pero las preocupaciones mundanas y la seducción de la riqueza la ahogan y no da fruto. Lo sembrado en tierra fértil es el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto, 100 o 70 o 30. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor y ahí lo tenemos. Ya hoy es domingo de la 15ª semana del tiempo ordinario dentro de nuestro calendario litúrgico. Es día del Señor. La palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, enmarcada en una gran parábola conocida por muchos de nosotros. El sembrador salió a sembrar. Es Jesucristo nuestro Señor. Y tenemos que prestar atención a esta parábola porque de lo que trata, ya conocido por nosotros, es que nosotros somos el terreno, hermanos y hermanas. Nuestro terreno puede ser el corazón, puede ser el alma, puede ser nuestro espíritu, puede ser nuestra inteligencia, puede ser todo nuestro ser, puede ser todas nuestras fuerzas. Tienes que pensar en eso cuando escuches la parábola del sembrador. Es un terreno que va a recibir la semilla. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador, desde luego, es nuestro Señor Jesucristo. Y a veces el sembrador hasta somos nosotros. Y aquella semilla que llevamos también es la palabra de Dios. Y el terreno puede ser el terreno del espíritu, el alma, el corazón de mi esposa, de mis hijos, de mis amigos, de todos los que yo quiero llevarle el mensaje de Dios. Así que aquí podemos ubicarnos en diferentes situaciones, pero lo importante es ver a Jesucristo como sembrador, la semilla como la palabra de Dios y el terreno, lo que nosotros tenemos dispuesto, preparados para recibir esa semilla y que germine. Vamos a estar hablando acerca de eso y por eso es que hoy yo quiero reflexionar brevemente bajo una frase que tal vez nos va a ayudar a guiar en el entendimiento de lo importante que es esta parábola. Dios, hermanos y hermanas, reina donde puede actuar. O sea, donde Dios reina, Dios actúa. Donde Dios reina, Dios actúa. Mientras Dios sea, hermanos y hermanas, nuestro Dios, nuestro único Dios, nuestro Dios todopoderoso, nuestro Salvador, en ese reinado que está en mí, ahí es que Dios puede actuar. Así que esa frase nos guíe por todo este camino. Mantengámosla en mente. Donde Dios reina, Dios actúa. Y aquí, hermanos y hermanas, Jesucristo prácticamente lo que nos está diciendo es que tenemos que tomar conciencia de nuestra situación. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando participamos en la misa del Evangelio, de la predicación, o cuando yo, por disposición propia, leo la palabra de Dios o acudo a algún lugar donde se esté predicando la palabra de Dios en mi vida espiritual, Cristo lo que quiere con esta parábola es que tomemos conciencia de nuestra situación. El sembrador, que es nuestro Señor Jesucristo, quiere salvar a su pueblo. Eso está manifestado en esta parábola y tú y yo lo sabemos. Dios, Jesús y el Espíritu Santo obran para salvar a su pueblo. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, el recurso que tenemos disponible por parte de Jesús, de nuestro Dios y del mismo Espíritu Santo es principalmente su palabra, o sea, es la palabra de Dios puesta en práctica es que Dios puede actuar en nosotros cuando la palabra de Dios se pone en práctica. Por eso, en términos de semilla, y al utilizar esta imagen, Cristo lo que busca es que la semilla germine, y que no solamente germine y brote, sino que dé frutos. Porque esos frutos son parte de los dones que yo he recibido, que al ponerlos en acción y en práctica, evidentemente van a dar los frutos de las bendiciones, del favor de Dios, de la gracia de Dios en mi vida. Y por eso Cristo hace eso tan importante para nosotros. La práctica de la palabra de Dios da
frutos. Y eso es lo que quiere el sembrador. El sembrador siembra, hermanos y hermanas, porque quiere resultados. Y entonces Cristo es claro en esta parábola, hermanos y hermanas, y esto sorprende, nos llama la atención y nos debe ocupar en algún sentido, porque a veces tenemos que ser sembradores y llevar la palabra de Dios. Habrá un fracaso. Eso queda mencionado aquí, hermanos y hermanas, con los 4 terrenos que menciona nuestro Señor Jesucristo. De 4 terrenos donde se recibe la palabra de Dios, solamente uno es el terreno fértil. Lo que quiere decir que habrá un fracaso en esos otros terrenos. Y ahorita te voy a dar una explicación acerca de eso y por qué nos tiene que ocupar, porque es materia de pastoral y es materia de evangelización, ya sea en el ámbito en que tú estés, con la familia, con los amigos, en la comunidad, en el matrimonio, con lo que sea. Pero hay que cosechar. El punto de nuestro Señor Jesucristo, a pesar del fracaso, es que tenemos que cosechar y Él quiere ver los frutos, con tal de que el grano acepte, hermanos y hermanas, morir en tierra. Y eso es un requisito primordial, hermanos y hermanas, para que esa semilla germine en ese terreno. El grano tiene que aceptar morir en tierra. Si el grano de trigo no muere, fruto no dará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Ahí caben esas palabras que son también de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hay que morir para nacer de nuevo a muchas cosas del mundo para tener esta vida de gracia y de favor en torno a Dios. Jesús, hermanos y hermanas, le interesan en esta parábola, lo que está diciendo es que a Jesucristo le interesan aquellos que reaccionan, los que tienen el deseo de saber. Y ahí es que nos tenemos que meter nosotros. Si tú estás escuchando estos mensajes diariamente, bendito tú seas, hermano y hermana, porque tú estás reaccionando a la palabra de Dios, porque tú estás buscando que conocer, saber, entender. Y Cristo deja claro en este mensaje, hermanos y hermanas, que a Él le interesa la gente que son capaces de reaccionar ante la palabra de Dios, de conocer y saber la palabra de Dios. Y Cristo nos da a entender que eso es un don de Dios. Pues por lo tanto, bendito tú seas, hermano y hermana, porque tú tienes el don de Dios, que quieres reaccionar a la palabra, que quieres escucharla, que quieres oírla y hacerla tuya. Aquí en el versículo 12 también es necesario ver, hermanos y hermanas, que Cristo dice un señalamiento que para muchos ha resultado incómodo, pero es importante entenderlo correctamente. Cristo dice aquí que el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le va a quitar hasta lo que tiene. Estas palabras incomodan a algunos porque no entienden en qué sentido Cristo las está diciendo, pero Cristo las está diciendo en el sentido de la misma parábola del sembrador, del terreno, de la semilla y de los frutos. Al que tiene, ese tiene, hermanos y hermanas, significa el que tiene frutos. A la semilla se sembró, la semilla germinó y esa planta ha dado fruto. Ese tener es que dio resultado, o sea, el que ha dado fruto porque la semilla ha germinado en su vida, en su corazón, en su espíritu y en su alma. Ese que tiene, que ha dado fruto, se le va a dar más. Va a haber bendición, va a haber sanación, va a haber la gracia, el poder, el auxilio, la misericordia y el perdón de Dios. Y tendrá en abundancia. Por eso esta parábola es importantísima para el crecimiento espiritual. Pero al que no tiene, dice Jesucristo el Señor, se le quitará aún lo que tiene. O sea, se le quitarán los frutos, hermanos y hermanas, porque no está germinando, no está dando. O sea, el don no es para esconderlo, el don es para ponerlo a producir, no es para ahorrarlo, no es para conservarlo, no es para esconderlo. Por lo tanto, el que no tiene frutos se le va a quitar hasta lo que tiene, porque no ha hecho nada, hermanos y hermanas, por germinar y llevar a cabo todo lo que es la plantación en términos de cosecha y de frutos. La palabra, hermanos y hermanas, no puede ser acogida, lamentablemente, por la mayoría de las personas. O sea, esta parábola nos da a entender esos 4 terrenos, pues no todos, hermanos y hermanas, son fértiles y hay sus problemáticas aquí que vamos a ver ahorita. Entonces la palabra, lo que está diciendo Cristo es que la palabra no es acogida por la mayor parte de la gente, y eso lo vamos a tener que entender.
la mayor parte de la gente no va a coger la palabra de Dios. En estos 4 presupuestos de terrenos que presenta Jesucristo nuestro Señor, Él dice que 1 de cada 4 que escuchan su palabra, y escucha esto bien, es como si fuera una encuesta, es como si fuera un sondeo, 1 de cada 4 hermanos y hermanas que escuchan la palabra de Dios, 1 nada más la pondrá en práctica y tendrá frutos. Eso es lo que deja entender Cristo si lo vamos a ver desde un punto de vista de encuesta, ¿no? De porcientos. Increíble. 4 personas escuchan la palabra de Dios y solamente 1 es capaz de recibirla, hacer que la semilla en su terreno, su corazón, su espíritu, su alma germine para dar frutos. ¿Por qué? Y esto también Jesucristo lo responde en su palabra. ¿Por qué? Porque miran y no ven. O sea, están ciegos ante lo que está pasando de no darse cuenta de que la palabra de Dios tiene vida y tiene un fundamento de poder increíble para mejorar nuestras vidas. Miran y no ven. Y por el otro lado, Cristo dice, oyen y no escuchan. Por eso es que la semilla no germina. Oyen, pero no escuchan. Una cosa es oír, hermanos y hermanas, y otra cosa es escuchar. Tú puedes oír un ruido, ¿verdad? Pero tú escuchas el pensamiento que te está transmitiendo alguien, ¿no? Que no es lo mismo oír y escuchar. Y por lo tanto, los que no oyen, hermanos y hermanas, y oyen y no escuchan, pues lamentablemente, hermanos y hermanas, no están poniendo en práctica la palabra y no están dando frutos. Y tampoco los que miran y están como ciegos que no se dan cuenta de la prioridad que tiene poner en práctica la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El cosechar, hermanos y hermanas, es gozar de los frutos del reino de Dios. Esa cosecha, hermanos y hermanas, los frutos, viene de los dones de Dios, y eso queda claro en esta palabra. Recibir la palabra nos va a bendecir con dones inmensos en la vida. Hay que darle una oportunidad para que eso ocurra en nuestras vidas. Y por eso es que te digo que el reino de Dios está donde Dios reina. Y donde Dios reina es que Él puede actuar, hermanos y hermanas, el ambiente que yo debo de crear en mi ser, en todo lo que yo soy como persona, es para que Dios reine. Ahí es que Dios se siente cómodo, ahí es que Dios se puede entronizar, ahí es que Dios puede poseer con su gracia, y donde Él se siente cómodo para reinar, ahí es que actúa. Esa enseñanza también está dentro del misterio de esta parábola. Entonces es cuestión de preguntarnos, hermanos y hermanas, ¿cómo será recibido el Evangelio en mi familia, en mi matrimonio, como esposo, como esposa, como hijos, como hija? ¿Cómo voy yo a recibir el Evangelio? ¿Qué tipo de terreno he preparado yo, hermanos y hermanas, para recibir la palabra de Dios como semilla? Entonces, hacer examen de conciencia y lograr ver, hermanos y hermanas, que hasta Cristo presenta aquí una cita de Isaías, donde Isaías dice que precisamente el pueblo de Israel no recibió la palabra en algunos momentos porque era un pueblo rebelde, porque tenía rebeldía en el corazón, tenía rebeldía en el espíritu, tenía rebeldía en el alma, y por lo tanto nunca entendió. Por eso Jesús cita a Isaías: por la rebeldía del pueblo, hermanos y hermanas, no recibieron la palabra de Dios y por lo tanto no entendieron, y no pudo haber frutos en esa cosecha. Entonces es importante para nosotros examinar. Eso es lo que tenemos que hacer. Leímos la parábola, la hemos tratado de explicar, apliquémosla. ¿Y cómo la vamos a aplicar, hermanos y hermanas? Pues vamos a poner estos 4 puntos para terminar de los terrenos que menciona nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esto se refiere al sembrar, al ir distribuyendo la semilla. Se trata de la palabra de Dios y que la escuchen, hermanos y hermanas, o que llegue a algún lugar propio para ser recibida. A lo largo del camino es la primera situación que presenta nuestro Señor Jesucristo. A lo largo del camino, la palabra de Dios llega, hermanos y hermanas, pero lamentablemente, dice Jesucristo, es arrebatada por el maligno. En ese terreno, hermanos y hermanas, el maligno se apodera, la arrebata, y la arrebata del corazón, porque Cristo dice que esa palabra ha llegado al corazón de esa persona. Pero ¿por qué entonces es que el maligno
y todos sabemos quién es el maligno, la puede arrebatar del corazón. Jesucristo lo explica claramente, porque no la entienden y no la interiorizan. No la interiorizan. ¿Qué significa esto, hermanos y hermanas? Que no la hacen suya, que no la hacen con sentido de propiedad en su vida. Escucha eso bien. Esa semilla que cae a lo largo del camino significa, hermanos y hermanas, un terreno que al recibir la palabra no tiene sentido de propiedad, no la toma como suya y es arrebatada por el maligno aunque haya caído en el corazón. ¿Tú te dejarías arrebatar a un hijo o una hija tuya? ¿Verdad que no? ¿Tú te dejarías arrebatar la vida, hermanos y hermanas? Pues este es el sentido que tenemos que poner en todo esto, en una perspectiva bien clara, hermanos y hermanas. Es imposible. Yo no me dejo arrebatar mi vida. Yo no dejo que arrebaten a alguien de mis seres queridos de mi lado, de ninguna forma. Pues la palabra de Dios tiene que tener ese sentido de familiaridad y de propiedad. Esa relación tiene que ser íntima, llevada hasta un punto de protección donde ni el poder del maligno podrá ¿qué? Arrebatarla de mi vida. En segundo lugar, hermanos y hermanas, es el terreno pedregoso. Ese terreno pedregoso, dice nuestro Señor Jesucristo, es un terreno, hermanos y hermanas, donde lamentablemente la persona recibe la palabra de Dios y la recibe con gozo y con alegría. Dice nuestro Señor Jesucristo, fíjate tú. O sea, es capaz de recibirla con gozo y alegría, pero lamentablemente en el terreno pedregoso la palabra no echa raíz, no es profunda, permanece en lo superficial, no agarra profundidad. Cuando yo recibo la palabra de Dios, no penetra, no echa raíces, se queda que superficialmente. Entonces, hermanos y hermanas, está viva en mí por una temporada. Hace un efecto por una temporada de la cosecha, pero para la próxima no da el mismo resultado. Esto me hace pensar, hermanos y hermanas, en este tipo de terreno que recibe la palabra de Dios, en el cuidado que tenemos que tener con estas conversiones, que yo le llamo conversiones autoexpress, ¿no? Que la reciben con gozo y con alegría, hermanos y hermanas, pero no hay profundidad, es el terreno pedregoso. Y en el cuarto día es que se miden las cosas después de un retiro, hermanos y hermanas, ¿no? Después de haber recibido la palabra de Dios y la bendición, es una vida completa donde tenemos que ver si eso echa raíz o no echa raíz. Por eso las conversiones autoexpress, hermanos y hermanas, expreso, son un peligro, porque son conversiones rápidas, se quedan en lo superficial y no echan raíces. Entonces, importante, hermanos y hermanas, el señalamiento de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que esa palabra tenga profundidad y tenga raíces, porque si no, hermanos y hermanas, falla en el crecimiento y se viene abajo. Falla en el crecimiento y se viene abajo. Está creciendo, pero lamentablemente se viene abajo y no resiste. ¿Qué es lo que no le hace resistir? Dice Jesucristo y lo señala hoy. Son las tribulaciones del mundo por causa de la palabra de Dios. Son las persecuciones por causa de la palabra de Dios, los retos, los desafíos, las enfermedades, todos estos sufrimientos, hermanos y hermanas. A eso se refiere Cristo. O sea, están creciendo, pero al primer choque con mi estado y mi situación se desploma, porque no echó raíces entonces. En tercer lugar, hermanos y hermanas, es un terreno que está en los espinos, menciona nuestro Señor Jesucristo. Aquello que se siembra en espinos, es ahogada la semilla, dice Jesucristo nuestro Señor, y por eso no da fruto. Lamentablemente, esto envuelve el espíritu del mundo. Cuando la persona está muy apegada al espíritu del mundo, cuando la persona está atada, esclavizada, dependiendo del ambiente del mundo, de la moda del mundo, de la mentalidad del mundo, cuando la persona es atraída por eso, hermanos y hermanas, y eso le llena el espíritu del mundo, ese es el terreno de los espinos. Lamentablemente, hermanos y hermanas, ahí no puede haber fructificación, ni germina la palabra de Dios, porque entonces estamos envueltos en las preocupaciones del mundo, las preocupaciones mundanas, en aquello que llama la atención, tanto como lo es la comodidad, la riqueza, la seducción.
la seducción de los bienes del mundo temporales, de las riquezas, de los placeres del mundo. Esos son los espinos, hermanos y hermanas. Entonces es necesario combatir la mentalidad del espíritu del mundo. Y finalmente el cuarto terreno que menciona Cristo nuestro Señor es el terreno fértil. Ese terreno fértil, hermanos y hermanas, lo conocemos nosotros y lo haremos porque cada uno de nosotros, al recibir la palabra de Dios junto a todas las bendiciones que tiene, nuestro terreno sea fértil, porque Cristo dice que esa es la persona que entiende, y como entiende va a dar fruto. Esa es la persona que produce, hermanos y hermanas. Producir en términos de la siembra, hermanos y hermanas, producir quiere decir que conduce hacia adelante la semilla, la conduce en su propósito, la conduce a que dé fruto, sigue hacia adelante, hace avanzar la persona, la palabra de Dios, que domine para que dé fruto. En ese hacer avanzar, hermanos y hermanas, hace crecer también. O sea, esto trae causa, hermanos y hermanas, esto provoca, esto tiene efectos, esto tiene de alguna forma resultados. Ese es el terreno fértil, y ese es el terreno que necesitamos todos nosotros, hermanos y hermanas. Ese producir, echar hacia adelante, como decíamos ahorita, el grano de trigo que muere, si no muere, fruto no dará. Es entregar esta vida prácticamente a la muerte y dejar que resucite en una vida nueva, en una transformación, en el hombre nuevo, en la mujer nueva. Eso es, hermanos y hermanas, la nueva vida que germina con la palabra de Dios. Ese es el terreno que tú y yo tenemos que tener. Y para terminar, vamos a terminar con una conclusión que no es mía, es de Isaías, para comprender esta palabra de Dios y la parábola del sembrador. Porque aquí en Isaías 55, versículos 10 al 11, él habla de la lluvia, cómo hace germinar la tierra. Cómo la lluvia hace germinar la tierra. Entonces Isaías está hablando de la lluvia como si fuera la semilla de parte de Dios, de su palabra, ¿verdad? Y hace germinar la tierra, hace producir fruto. Mira lo que dice Isaías. Así dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá, sino que empapan toda la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Por eso digo que esta lectura, hermanos y hermanas, que es palabra de Dios también, es la conclusión. No vuelve vacía, sino que hará mi voluntad. Eso es terreno, hacer la voluntad de Dios y cumplir el encargo de Dios. Que así Dios nos bendiga, hermanos y hermanas, en el recibimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. Seamos terreno fértil que acoge la palabra de Dios, hermanos y hermanas, para dar frutos en abundancia de esa germinación que es vida nueva en el Espíritu. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana